Hay un eco en las palabras que no pueden pronunciar. Hey, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Anatréctico, el canal cuya pasión es sacarte de la zona de confort, con preguntas incómodas, capaces de encender la llama, la chispa, la verdadera chispa adecuada, esa chispa incómoda de la verdad. Pido excusas, tuve problemas con aquí la plataforma de StreamYard. Había colocado el efecto ese del video y después cuando iba a entrar, no sé qué pasó, se dañó. Entonces voy a ver ahora que esté el video, editar, recortar la parte inicial para que no vaya a dañar la transmisión y las personas que vayan a ver este video no vayan a pensar que no tuvimos un inicio y que estuvo dañado así casi todo el video. Pido excusas, estamos comenzando, este es nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Hoy traigo un programa que yo sé que les va a encantar. Todos nosotros alguna vez hemos estado comentando en las redes sociales acerca de los acontecimientos que pasan en la vida cotidiana. Entonces aquí estoy tratando de añadir la presentación. Ok, listo. Vamos a estar buscando aquí. Estoy buscando el archivo, no se preocupen. Estamos aquí activos. Estamos activos. Estoy buscando el archivo de la presentación. Vamos a buscarlo. Bueno, listo. Hoy vamos a hablar de geopolítica para dummies. Hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de este tema. Vamos a bajarle aquí un poquito a la cortina. Esta canción que sonó es una nueva versión, una versión que yo tenía dentro de las versiones que me hizo la IA a través de mi amigo Ernesto, que le mando un saludo. Hubo varias opciones, la que tenía inicialmente, la que publiqué en el canal y la que puse en el episodio anterior. Digamos que junto con esta eran las dos que se peleaban para hacer el intro de este podcast, de este canal. Y bueno, ganó la que tiene la versión parecida a la música de este grupo. Se me olvidó el nombre ahora, Rata Blanca, no es Rata Blanca, es El Mago de Oz, que tiene estas flautas, estas trompetas celtas. Y bueno, esta versión más rockerita también está muy buena. Empieza también con una flautica ahí. Empieza con una flautica. Initium sapientiae. Timor veritatis et veritas crucifigitur et falsitas glorificatur. Me entendí. Estaba intentando colocarles este meme. Ya me cansé de ser experto en traumas generacionales, que fue nuestro capítulo anterior. Hoy quiero ser experto, o ahora ser experto en geopolítica. Pero lo estaba buscando como archivo de PDF y no me acordaba que lo tenía en imagen. Bueno, hoy sí, hoy vamos a ser expertos. Hoy vamos a ser expertos en geopolítica. Hoy vamos a tener un live, espero que dure unos 30 minutos, 40 minutos máximo, porque hoy apenas es un abrebocas. Es, como dice el documento, geopolítica para dummies, para inexpertos, ¿verdad? Aunque el término realmente dummy significa como tonto, pero en este caso no es nada peyorativo. Hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas que ocurren detrás de bambalinas. ¿Quiénes son los que tienen los hilos del mundo? Los gobiernos, los estados, las multinacionales, ¿cierto? Hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Antes de comenzar, tenemos que definir primeramente lo que es la geopolítica. Bueno, la geopolítica
Cuando hablamos de geopolítica, hacemos referencia a prácticamente una rama auxiliar. Realmente no hay una carrera que tú digas, voy a ir a la universidad a estudiar geopolítica. No hay una carrera así, al menos que sea muy conocida. Normalmente las personas que estudian geopolítica estudian una carrera militar y tienen esa área como optativa, los que estudian ciencias políticas o ciencias económicas, ¿verdad? Relaciones internacionales. Esas carreras como tal instruyen en algo de geopolítica, pero la geopolítica como tal no es una ciencia exacta, ¿verdad? No es como la física, como la matemática. La geopolítica más bien es una herramienta de análisis, es un lente que nos permite comprender cómo el poder en sus múltiples dimensiones se ejerce, se disputa y se distribuye en el espacio geográfico. Es una disciplina híbrida situada entre la geografía, como les digo, una carrera militar, la historia, la política internacional, y esta área del saber intenta responder a una pregunta central: ¿cómo influyen los factores geográficos, económicos, políticos y sociales en el comportamiento de los actores, de los estados y los actores globales? ¿Sí? Entonces la geopolítica es una especialidad interdisciplinaria para estudios estratégicos de relaciones internacionales, aunque también se estudia desde la historia. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Ciencias Sociales, a punto de comenzar el otro mes una maestría. Entonces, eso es lo que podemos decir. ¿Qué no es geopolítica entonces? No es una teoría conspirativa, aquí no vamos a hablar de teorías conspirativas. No es una opinión sobre cómo debería ser el mundo, ¿verdad? Nosotros no, cuando hacemos análisis geopolítico, no partimos del hecho de lo que queremos nosotros, sino de lo que la evidencia y las fuentes que tenemos a la mano nos permiten hacer hipótesis. No es una ideología como tal, pero eso no significa que no puedan haber análisis geopolíticos sesgados desde el punto de vista del sistema político que abraza a la persona. Pero la persona que le encanta la geopolítica se va a dar cuenta que hay cierto sesgo en ese tipo de personas, aunque no está mal, porque realmente nadie en geopolítica tiene una postura completamente objetiva. Por ejemplo, a mí me encanta mucho un canal de Gabriel Bulgakov. Él tiene una tendencia un poco, digamos, un poco no, pro ruso, pro oriente, ¿verdad? Pro China. Pero de todas maneras esos canales se necesitan, porque cuando ocurrió lo de Rusia y Ucrania, automáticamente los canales de noticias rusas fueron censurados, fueron vetados. En Occidente no veíamos nada que fuera de origen ruso. Entonces nosotros teníamos la información nada más de medios occidentales. Y sabemos que canales como CNN, la BBC y este canal alemán, también en español, siempre van a mostrar las noticias desde el sesgo de Occidente. Entonces es difícil encontrar un canal exclusivamente de geopolítica de manera objetiva. A mí también me gusta mucho y lo recomiendo. Uno de los geopolíticos más importantes, o de los analistas geopolíticos más importantes de habla hispana, que es el señor Alfredo Jalife. Tiene dos canales, su canal con el nombre, el homónimo Alfredo Jalife, y también Radar Geopolítico. Me gusta mucho. Hay muchos canales de noticias de geopolítica, ¿verdad? Canal 24 en YouTube, donde siempre están mostrando noticias y acontecimientos que luego tú puedes tomarlos, hacer tus análisis y presentar tus propias hipótesis de lo que está aconteciendo. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros llamamos geopolítica. Pero para una persona pueda analizar la geopolítica del mundo y hacer una hipótesis o un comentario con cierto grado de fundamento, que es nuestra intención, que los que escuchen este programa puedan tener un abrebocas de lo que es la geopolítica, y luego ya puedan con sustento, puedan compartir sus ideas sobre lo que acontece en el mundo, que aunque no se dediquen profesionalmente a ello, van a necesitar desarrollar una combinación de conocimientos, hábitos intelectuales y tener un marco de referencia desde donde partir para hacer dicho análisis. Esto para tener una mirada crítica en el contexto adecuado y multidisciplinario que se necesita para dar un análisis detallado. Entonces yo les voy a presentar,
para quienes desean comprender la geopolítica sin ser expertos ni dedicarse profesionalmente, pero con la intención de analizar, comentar, incluso anticipar movimientos en el tablero mundial, es fundamental desarrollar una serie de conocimientos básicos y una perspectiva clave. Entonces, en este programa de hoy vamos a presentar, a desglosar 8 ejes esenciales para que nos formemos, porque yo tampoco soy un experto, para que nos formemos como analistas autodidácticos de geopolítica. Vamos a usar ejemplos históricos, actuales, para ilustrar los conceptos que vamos a ver. Entonces no se vayan, no olviden suscribirse al canal, no olviden dejar su like, compartirlo. Quizás tú dices, me interesa o conozco a alguien que le interesa, puedes compartir este video para esos amigos, esos familiares que están interesados, sin ser expertos, cómo se hace geopolítica. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué necesito saber para hacer mi propio análisis geopolítico? ¿Qué necesito saber? Entonces, no se me asusten. Esto es para personas que realmente están interesadas en aprender. Lo primero que tenemos que conocer nosotros un poco es de la historia universal, especialmente del siglo XIX en adelante. ¿Por qué? Porque la geopolítica se mueve sobre las cicatrices de la historia. Nada de lo que está aconteciendo hoy es completamente nuevo. Entonces, para comprender el mundo de hoy hay que conocer el mundo de ayer, la distribución del poder global actual, esa herencia directa de los conflictos y aquellos acuerdos que se hicieron en el pasado. Y para que podamos ilustrar este primer punto, quiero hablarles un poco, para los que conocen, acerca del Plan Marshall. No sé si tú alguna vez has escuchado acerca del Plan Marshall. El Plan Marshall, prácticamente con ojos críticos podríamos decir que es la piedra angular del vasallaje que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, porque después de la Segunda Guerra Mundial Europa quedó devastada física, moralmente, económicamente. Entonces Estados Unidos, habiendo emergido como superpotencia económica y militar, habiendo destronado a Reino Unido, lanza este Plan Marshall en 1948, donde invirtió más de 13.000 millones de dólares en la reconstrucción de Europa, de la Europa occidental. Para esto para muchos creen que esto fue un acto de caridad, pero realmente es una jugada estratégica de influencia para tener control y dominio del territorio europeo. ¿Cuál era el objetivo que públicamente declaraban? Pues evitar la expansión del comunismo soviético. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial empezó lo que llaman la Guerra Fría, en el que tenían que impedir que el comunismo empezara a invadir luego de la Europa del Este hacia Europa Central. Entonces, pero el objetivo real era subordinar políticamente a Europa a los intereses de Estados Unidos y crear un mercado común occidental bajo la nueva hegemonía o bajo el nuevo hegemón que era Estados Unidos. Entonces, con esto nace una Europa dependiente, económica, militar y simbólicamente de Washington. Recuerden que aquí también se crea, ya se afianza lo que es la ONU y la OTAN, porque el enemigo a vencer o el enemigo del que se tenía que cuidar la Europa que estaba siendo reconstruida era del comunismo. Entonces Estados Unidos les iba a brindar el apoyo económico, pero también apoyo militar. Por eso es que Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo prácticamente. Y de alguna manera con esto podemos entender por qué Europa terminó por aceptar esta humillación tan tremenda que recibió en estos últimos días, aceptando estos aranceles que Donald Trump le impuso a la Unión Europea y aceptando el aumento de estas naciones en su PIB, o bueno, el aumento de los recursos para invertir en seguridad. Entonces la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es lo que significa las siglas OTAN, tienen que disponer de sus arcas un rublo y entregarlos a un fin, que es la seguridad. Y esa seguridad, ¿quién se la brinda? Estados Unidos. Estados Unidos es el que les vende armas, el que los equipa, el que tiene bases militares y el que los va a proteger del enemigo en su momento. La
la URSS, ¿verdad? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al ser derrotada, por decirlo de alguna manera, la Unión Soviética, necesitaban un nuevo enemigo para poder mantener esa figura de la OTAN, y entonces el enemigo hoy es Rusia, y ahí vamos a empezar a hablar de estas cuestiones. Entonces, en 1949 se funda la OTAN, en la que Europa cede gran parte de su soberanía militar. Recuerden que Alemania tenía prohibido hasta hace poco construir armas. Japón hasta hace poco tenía prohibido también tener un ejército amplio y también tener tecnología armamentística. Pero bueno, últimamente por cuestiones que los ha usado la guerra entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos en el territorio de Ucrania, entonces han quitado un poco estas restricciones para, digamos, poder crear o tener armamento. Entonces, en plena Guerra Fría, para hacer un resumen, muchos países de Europa aceptaron tropas y bases estadounidenses en su territorio, y con esto, aunque la Unión Soviética, como yo dije, cayó hace mucho tiempo, la OTAN sobrevivió y es un actor clave en la tensión con Rusia, especialmente, como dije, tras la invasión o el dominio militar de Rusia en Ucrania en el año 2022. Entonces, te pregunto, ¿ahora entiendes por qué la Unión Soviética aceptó estas imposiciones arancelarias de Trump para aumentar el presupuesto a la defensa? Entonces vemos cómo la historia, el pasado nos ayuda a entender el presente. ¿Por qué Ursula von der Leyen acepta estas imposiciones arancelarias? ¿Por qué los países de Europa aceptan eso? Y es precisamente porque hay una relación de dominio de los Estados Unidos sobre Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces como segundo aspecto que toda persona que quiera aprender geopolítica es conocer un poco de geografía política y estratégica, política y estratégica. El poder de estar ubicados, ¿verdad? De tener dominio de ciertos territorios. La geografía no cambia, pero los intereses sobre ella sí. Nada más es que aparezca una nueva riqueza en un territorio que era olvidado para que entonces vengan todas las potencias y estén interesadas en controlar ciertos espacios geográficos. Entonces, el control de esos espacios geográficos va a definir alianzas, va a definir guerras, va a definir estrategias. ¿Por qué? Porque el control del territorio y los recursos naturales van a definir los intereses geopolíticos. Por ejemplo, hace poco hubo el conflicto, casi que una tercera guerra mundial estalla en el Medio Oriente entre Irán e Israel. Y una de las amenazas o de las armas geopolíticas que tenía Irán, si se veía, digamos, arrinconado por el poder de Israel con la ayuda de Estados Unidos, era el estrecho de Hormuz. Irán amenazaba con cerrar el estrecho de Hormuz. Todas las personas que hacían análisis de la situación decían el as bajo la manga de Irán es el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz transita cerca del 20% del petróleo mundial. Entonces, esto convierte a Irán en una pieza clave del equilibrio del Medio Oriente. Todos los países productores de petróleo y los países que consumen el petróleo se iban a ver afectados si Irán cerraba este estrecho. Entonces, esto es un ejemplo claro de que el control de la geografía mueve los hilos geopolíticos. Otro ejemplo también podría ser digamos, los movimientos políticos, militares y económicos que se están dando en el Ártico, ¿verdad? Estados Unidos hace poco amenazó a Dinamarca, que es, digamos, el territorio de Groenlandia, hace parte de Dinamarca, y Estados Unidos quiere controlar Groenlandia. ¿Por qué? Por el posicionamiento estratégico en el Ártico que tiene Groenlandia, por los recursos que tiene Groenlandia. Entonces, este territorio que antes estaba olvidado por todo el frío, el hielo que estaba allí, ahora es un nuevo frente geopolítico por causa del deshielo y porque Rusia, digamos, con una nueva tecnología de estos buques que son capaces de abrir camino en medio del hielo para que transiten barcos, ya sea que contengan sobre todo petróleo o gas licuado o alimentos o cualquier otro tipo de producto, han hecho que otra vez se mire
el Ártico como un punto estratégico comercial, y entonces ya Rusia, China y Estados Unidos están compitiendo silenciosamente por esa región. Otro ejemplo, podríamos hablar también de la isla de Taiwán. Ustedes saben que Taiwán en su momento, en su lucha con el comunismo, se independizó de China, y ellos, Taiwán, se declararon ser el gobierno real de China y China era comunista. Entonces, Taiwán es otra joya geoestratégica porque es un frente de guerra que pudiera abrirse muy pronto si China, habiéndose cumplido el tiempo que le dio a Taiwán, que fueron 30 años, si no estoy mal, China pudiera recuperar a la fuerza nuevamente Taiwán, y Estados Unidos, quien está apoyando militar y comercialmente a China, a Taiwán, pudiera haber un encontronazo militar en esa zona. Entonces, una de las razones son los chips que se fabrican en una empresa taiwanesa de tecnología que hasta hace poco se decía que esa empresa de Taiwán era la única que podía hacer y tener la capacidad de hacer esos chips de última generación, pero microscópicos, con el que prácticamente el 99,9% de los electrodomésticos y de los, digamos, de toda la tecnología digital dependen. Entonces, detrás de Taiwán no está tanto la población, no está la libertad del ciudadano ni el progreso del ciudadano, sino ese aspecto económico importante que tiene Taiwán, porque el que domina el espacio domina en el marco o en el tablero de la geopolítica. Entonces, hemos hablado de la historia universal, ahora hablamos de geografía política y estratégica, y ahora vamos al tercer punto de lo que debe de saber una persona que quiere empezar a estudiar y a hacer análisis geopolítico por su propia cuenta, y es dominar o estudiar sobre la economía internacional, sobre todo dos aspectos importantes que son los recursos energéticos y recursos alimenticios. Recuerden que si una nación es soberana en cuanto a no depender de nadie de la energía y no depender de nadie de la producción de alimentos, pudiéramos estar hablando de una nación que realmente es soberana. Pero una nación que ha vendido sus tierras fértiles, que están en manos de multinacionales y que depende energéticamente de otra nación, es un país que depende, va a estar en dependencia de esa nación que es rica en recursos energéticos. Entonces, para poner un ejemplo inmediato, Rusia es el país que prácticamente abastecía a Europa de gas y de petróleo. La energía alemana, de las empresas alemanas que son potencia en la empresa automotriz o la industria automotriz, dependen mucho del gas ruso. Las viviendas europeas en temporadas de invierno dependen mucho del gas ruso por cercanía, porque son baratos los precios de ese gas. Pero con todo este cuento de la guerra en Ucrania, Estados Unidos, con el gobierno de Biden, empezó a ponerle sanciones y sanciones y sanciones a los rusos, al gas ruso. Entonces, para luego ofrecerle gas licuado a Europa, a los Estados Unidos, muchísimo más caro. Pero como ya vimos en el primer punto, Europa está sometida a las políticas económicas de los Estados Unidos. Entonces tuvieron que ceder a esas pretensiones y a esas sanciones. Incluso ellos mismos apoyaron las sanciones a Rusia, sabiendo que era un tiro al pie que se estaban dando ellos. Entonces, entender el funcionamiento del comercio global, tratados internacionales, las sanciones como la que le estoy hablando ahora, la inflación o la deuda externa, va a ser importante para nosotros comprender lo que está aconteciendo en el mundo. Analizar el rol del petróleo, el gas, las tierras raras, que ahora es prácticamente lo que se habla, y que China es uno de los países más poderosos en este sector, son armas geopolíticas. Los recursos energéticos alimenticios son armas geopolíticas. ¿Por qué? Porque los intereses económicos casi siempre están detrás de estos conflictos y estas alianzas que se dan. Entonces, la economía no es solo cifras, prácticamente la energía y los alimentos o estos recursos son la sangre que alimenta los intereses geopolíticos. Y donde hay recursos clave, entonces ahí hay tensión y conflicto. Por eso la guerra en Irak, por eso la guerra en Afganistán, por eso la guerra en Libia. ¿Por qué? Porque son territorios ricos del mayor recurso energético del mundo, y casi siempre las naciones van a estar en disputa por esos territorios. Para poner otro ejemplo,
aparte de que ya hablamos de Rusia, que utiliza el gas natural como un arma de presión sobre Europa, ¿verdad? La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda impulsada por China, que busca controlar las cadenas de suministros globales. Por eso es que China llega a una nación y empieza a invertir en puertos. Puertos en Bolivia, en Perú, perdón, puertos en Bolivia ni siquiera tiene salida al mar, ni siquiera tiene, no colinda con el océano ni nada. Pero en Bolivia, me acordé de Bolivia y dije Bolivia fue porque Bolivia es uno de los países más ricos en un mineral, no recuerdo ahora el nombre, que es muy importante para la producción de todas estas cuestiones de celulares, computadores, etcétera. Pero China, para seguir con el cuento de la ruta de la seda, China está invirtiendo en puertos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va a tener el control de las rutas comerciales. Entonces es una forma de convertirse en hegemón en cuanto a la economía, llevando esos aportes económicos disfrazados de ayudas económicas, pero realmente China presta una cantidad de dinero para que estas naciones no tengan cómo pagarle y China le dice, bueno, no tienes para pagarme, permíteme, yo remodelo este puerto, lo convierto en un puerto muy importante, tú vas a obtener regalías, pero el puerto va a ser mío. Entonces ahí siempre está China. Otro ejemplo es la guerra que se dio en Libia en el 2011, donde muchos afirman que no solo fue una revolución popular, sino una disputa por el control del petróleo y mantener la influencia de Occidente en el norte de África. Entonces la geopolítica siempre sigue el dinero. Y donde está el dinero están los recursos. Y donde están los recursos, ahí es donde debe estar una base militar de los Estados Unidos. Entonces, economía internacional es importante. Recursos energéticos y alimenticios. La guerra en Ucrania, otra vez me empezó a fallar la cámara. Pero bueno, vamos a continuar con las diapositivas. La guerra en Ucrania también demuestra esto porque Ucrania prácticamente es uno de las granjas del mundo, porque Ucrania prácticamente cultiva trigo en unas cantidades que prácticamente 20-30% del trigo del mundo está cultivado en las tierras de Ucrania. Entonces vamos a pasar al cuarto punto. Vamos a pasar al cuarto punto, que sería que toda persona que quiera aprender de geopolítica necesita tener la capacidad de manejar un pensamiento estratégico y conocer un poco de doctrina militar, o al menos documentarse en eso. En YouTube hay muchos canales de ex militares, generales, comandantes, ya sean de los Estados Unidos, de Rusia y de otros países, que se dedican a hacer contenido militar, a crear contenido de doctrina militar y estrategias militares, y utilizan precisamente los conflictos modernos para enseñar esas estrategias. Entonces, no basta con ver qué está pasando, también hay que pensar cómo piensan los actores del poder. Las potencias actúan según doctrinas, lógicas y mapas mentales. Para darle un ejemplo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, él hizo parte de una de las agencias de inteligencia de Rusia, la KGB. Entonces, es un estratega político muy importante, porque negociar con Putin no es fácil. Ese tipo es un zorro viejo, como dicen popularmente. Y esto hace, digamos, imposible para Donald Trump poder engañarlo o estafarlo con los tratos que se hacen. Hace poco las últimas noticias que he visto es que precisamente está dialogando Estados Unidos con Rusia para poner cuáles son las peticiones de cada uno para acabar con el conflicto en Ucrania. Pero eso sí, hay unos puntos que Putin no va a ceder. Putin no va a permitir que Ucrania entre en la OTAN. Putin no va a permitir que otra vez pase lo mismo, que le vuelvan a prometer que listo, que no se van a meter con Ucrania, pero luego 10, 15 años nuevamente intenta algún gobierno pro-occidente y otra vez va a haber otro conflicto. Entonces, a mí me parece que Putin se va a curar en salud. Por ahí estoy viendo que también están haciendo tratos, como hablábamos ahorita del Ártico, para que conjuntamente inviertan en tecnología militar y para explotar el Ártico como vías de comercio también. Entonces, Estados Unidos aplica la doctrina del Greenland, que es una de las teorías según la cual quien controla las costas de Eurasia va a evitar que potencias rivales dominen el corazón del mundo.
Por eso es que ustedes ven que China está rodeado por bases militares de los Estados Unidos, Japón, Corea, las islas de Indonesia y todos esos bordes, todo bordeando a China. La OTAN está rodeando a Rusia, ha rodeado a Rusia, porque todas las naciones que antes fueron de la Unión Soviética, excepto Ucrania, que es fronteriza con Rusia, han podido. ¿Por qué no hizo con las otras naciones? Rusia no hizo con las otras naciones lo que hizo con Ucrania, que es impedir que entre la OTAN invadiéndola, porque Ucrania es prácticamente, son primos hermanos, los ucranianos pudiéramos hablar que son rusos, la nación de Rusia como tal inició en territorio de lo que hoy es Ucrania. Ucrania realmente no pudiéramos distinguir étnicamente a un ucraniano de un ruso como tal. Entonces, además de la cercanía que está Kiev con San Petersburgo o con la capital de Rusia, Moscú, entonces un misil desde Ucrania es mucho más fácil, más rápido que llegue a Moscú que desde otras naciones, y además las fronteras de las otras naciones hay un relieve que impide facilidad de movilidad del ejército invasor en dado caso que se dé una invasión al territorio de Rusia. En cambio, Ucrania tiene una geografía prácticamente propicia para que desde Ucrania un ejército entre fácilmente y llegue a Moscú en menos de 2 horas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Rusia tomó las medidas que tomó con respecto a Ucrania, porque no iba a permitir que la OTAN le respirara en la nuca, en este caso cerca de sus ciudades más importantes. Entonces, Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, no quiere esas bases de la OTAN en sus fronteras, y de ahí que se haya anexionado a Crimea para tener salida al Mar Muerto, invadió y prácticamente permitió que las regiones estas del Donbass, que son rusoparlantes, se independizaran o hicieran un referendo para no ser parte de Ucrania. Entonces Rusia las reconoció como regiones independientes. Y China, en cambio, combina el soft power económico, que es su mayor estrategia militar. Rusia siempre ha estado, la estrategia de mantenerse fuerte ha sido militarmente. Rusia siempre, cuando se siente amenazada, les recuerda que es la nación más poderosa en cuanto a armamento nuclear. Ahora mismo Rusia tiene los misiles más poderosos del mundo, que son los Oreshny, los misiles supersónicos que más nadie tiene y que fácilmente puede llegar y sin ser detectado al lugar que desee. Entonces China ha estado, digamos, en una carrera por posicionarse como hegemón a través de él, dinámicas más económicas. Su estrategia militar ha sido un poco más silenciosa. Ahora es que se está viendo a China mostrar en desfiles y promociones militares toda su tecnología, pero China es prácticamente dedicada a convertirse en una potencia económica y desde el económico dominar el mundo. En cambio, Rusia, mantenerse firme en la parte militar, y Estados Unidos creando aliados y aliados para encerrar y cercar a las naciones que compiten por esa hegemonía. Vamos al quinto punto. El quinto punto sería toda persona que quiere empezar a entender este mundo de la geopolítica necesita precisamente comprender lo que es la política internacional y la más media, los medios de comunicación. Porque el que domina el relato, domina la opinión. Ahorita yo les decía al principio del live que inmediatamente comenzó la guerra entre Rusia y la OTAN y los Estados Unidos en el territorio de Ucrania, automáticamente censuraron todos los canales. RT, por ejemplo, ya no se veía en Occidente. Entonces, quien domina el relato va a dominar la opinión y los intereses. Normalmente Estados Unidos ha creado la estrategia de la falsa bandera para mover la opinión pública de su nación y no rechacen cualquier movimiento económico, cualquier inversión, las políticas públicas y las arcas de la nación que giren los dineros hacia ese objetivo. Entonces, por eso fue que ocurrió lo de la supuesto armamento de destrucción masiva para justificar la invasión a estos países del Medio Oriente. De ahí yo me declaro un negacionista de esta cuestión de las Torres Gemelas. Para mí eso fue un ataque de falsa bandera.
Yo no creo que esas torres gemelas las hayan derribado talibanes ni nada de eso. Yo creo que eso fue el mismo gobierno de los Estados Unidos. Como dice el meme, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquí me estoy arriesgando a decir alguna locura para algunos, pero a mí me parece que eso fue el recurso para movilizar la opinión pública y los recursos de la nación, los impuestos que les quitan a los ciudadanos norteamericanos para justificar la invasión y tener dominio en el Medio Oriente, presencia de su gobierno en Medio Oriente. Entonces, no solo se libra una guerra por los recursos, sino también por los relatos. Entonces, si tú quieres comprender esto de la geopolítica, debes de empezar a estar al tanto de las fuentes informativas que consumes, diversificar esas fuentes informativas, contrastarlas, ¿verdad? Yo veo medios occidentales, veo medios prorrusos, veo medios pro-chinos, medios pro-árabes, y uno saca sus propias conclusiones. Esto en cuanto a los medios. En cuanto a la política internacional, tú tienes que saber lo que es la ONU, lo que es la OTAN, lo que son los BRICS, lo que son el G7, la OPEP, ¿verdad? Todas estas entidades, organismos internacionales, organismos supranacionales, todas estas empresas grandes, multinacionales, BlackRock, Vanguard. Tienes que manejar periódicos internacionales, también tienes que manejar fuentes económicas, el Financial Times y todos estos medios que te están mostrando cómo están las cifras económicas del mundo. Cuando estaba la guerra en Medio Oriente entre Irán e Israel, no había tanta preocupación porque el mercado y el petróleo se mantenía estable. O sea, la gente sabía lo que estaba pasando y movía sus dineros económicamente según lo que pasara y lo que pasa en estas situaciones de conflicto. Entonces tú tienes que empezar a entender, a reconocer estos términos, a reconocer estas entidades, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son los BRICS, B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica, más los otros socios que se están uniendo a estos BRICS. El G7 son estas 7 naciones más poderosas: Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, etcétera, etcétera. La OPEP, que es la organización de las naciones que dominan el petróleo, ¿verdad? ¿Por qué tienes que saber todas estas cosas? Porque quien controla el relato va a influir en la percepción pública global. Entonces, en el conflicto Rusia-Ucrania, ya les dije, ¿verdad?, lo que pasó con los medios occidentales y con los medios prorrusos. Cuando Palestina envía un misil de esos caseros a territorio israelí, son terroristas, pero cuando los israelíes lanzan esos misiles superpoderosos de tecnología avanzada al territorio palestino, que lo han arrasado completamente, entonces se están defendiendo de los terroristas, y toda esa dinámica del discurso manda. Entonces, formarse en geopolítica implica aprender a leer críticamente los medios, contrastar versiones y entender quién está detrás del relato, quién está pagando por ese relato. Nadie va a hablar mal de su propia empresa, ni nadie va a utilizar sus medios para proyectar narrativas que van en contra de mis propios intereses. Entonces nadie va a hacer eso. Pasemos al otro punto. El punto 6 vendría a ser la filosofía política y cosmovisiones. Cada potencia tiene una visión del mundo. Estados Unidos entiende el mundo desde los lentes occidentales. Rusia entiende el mundo desde los lentes orientales, ¿verdad? Para los rusos, para el mundo oriental, el norte de Europa, entiende que Europa está en decadencia moral, social, culturalmente. Por eso es que Rusia se opone y ha cerrado las puertas a esta agenda ideológica. Ha impedido que en su territorio se hable y se proyecte y se financie lo que se ha hecho en el resto del mundo con esto de la ideología de género, con el aborto, con el animalismo, el ambientalismo, esto del calentamiento global y todas estas cuestiones que mueven las políticas del mundo, que mueven las finanzas del mundo, que perjudican a naciones que viven como Rusia del petróleo y del gas, y no le conviene que su país, sabiendo que es el país más rico en ese recurso, se le diga entonces que ahora ya no puede depender del petróleo y del gas
porque ahora el mundo hay que salvarlo porque estamos acabando el mundo y toda esa narrativa que hay detrás del cambio climático, que hay muchas cosas cuestionables allí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta que cada potencia mundial tiene su visión? Porque cada potencia va a interpretar el orden mundial desde su propia cultura. Estados Unidos siempre se ha presentado como el defensor de la democracia liberal, el que tiene que llevar la democracia a los países que están gobernados por autoritarismos, entonces respalda golpes de Estado y dictaduras según su conveniencia. Va a invadir una nación porque hay una dictadura, pero va y apoya una dictadura de otra nación solamente porque esa nación que tiene un dictador es afín a su gobierno, pero aquella nación que tiene un dictador, pero que no es afín de su gobierno, ahí sí va a llevar la democracia allá. Entonces hay que entender eso. Yo siempre le he contado a mis estudiantes en mis clases, les hago estas preguntas. ¿Dónde caen los meteoritos según el cine? ¿A dónde llegan los extraterrestres? ¿Con quién se comunican los extraterrestres? Ahora que está otra vez en auge este cuento de los fenómenos que ahora ya no se llaman ovnis ni se llaman UFO, sino FANI, creo que fenómenos anómalos no identificados. ¿Dónde llegan? ¿Dónde se comunican? Con los Estados Unidos. Todos los superhéroes son de los Estados Unidos. Superman, Flash, el otro y el otro. ¿Por qué? Porque esa es una narrativa que le llaman el poder blando, en el que se va a presentar a Estados Unidos como el salvador del mundo. Y el enemigo siempre está del otro lado. Si no son los rusos, son los chinos. Entonces Rusia promueve un modelo civilizacional ortodoxo. Ustedes saben que Rusia, la influencia de la iglesia ortodoxa es muy importante. Allá tienen una narrativa antioccidente. Todo lo que viene de Occidente es malo, degradante, perverso. En parte estoy de acuerdo. Occidente está en decadencia, la iglesia católica está en decadencia, el cristianismo está en decadencia, la sociedad cada vez más putrefacta. Entonces Rusia defiende los valores tradicionales frente al liberalismo y al progresismo que viene de Occidente. En Rusia o a Rusia se le llama la Nueva Roma. Después del imperio y toda cuestión que pasó con el imperio romano, la división y todo eso, quien ha mantenido la cultura, la religión y la cosmovisión del cristianismo ha sido, según ellos, Rusia. El arte, la música y todo lo bueno que trajo consigo la civilización está en Rusia, por eso le llaman la Nueva Roma. Y China propone una alternativa autoritaria con crecimiento económico. El chino no entiende la libertad como la entiende Occidente. Nosotros aquí nos escandalizamos con toda razón porque miramos o vemos el mundo desde nuestros lentes, que en China está el crédito social y entonces todo es digital y si tú te opones al gobierno te cortan el chorro, ya sea de la educación, de la economía, te despiden de tu trabajo, porque el chino antepone el progreso y la seguridad que la libertad como la entiende Occidente. Entonces también China tiene una visión distinta. Nosotros criticamos a China y al gobierno chino por ser autoritario, pero si nosotros dejamos un poquito el sesgo, nos damos cuenta que les resulta y les ha resultado, porque las ciudades en China, la cultura china, la limpieza, el progreso y todo eso, aunque sea a costa de lo que nosotros llamamos libertad, pero han progresado y ellos mantienen su narrativa también de su cultura como una cultura superior, ancestral, de tiempo antiguo. Entonces hay muchos autores que hablan del choque de civilizaciones. Huntington, Dugin hablan del multipolarismo euroasiático, y otro autor que se llama apellido pues Fukuyama habla de el fin de la historia. Entonces estos autores nos dan un marco de referencia para entender estas batallas ideológicas entre estas naciones poderosas, entre Occidente, entre Rusia, etcétera, etcétera. Entonces el séptimo punto, yo dije que iba a terminar en 30, 40 minutos y bueno, me pasé un poquito, pero por el problema que tuve al inicio, pero vamos terminando ya. Toda persona que quiere introducirse en este mundo de la geopolítica debe aprender a formular preguntas. No puede tragar entero. Entonces, aprender a formular preguntas es clave. La mente crítica es una herramienta poderosa. Entonces, te invito a que escuchen la canción de la intro de este podcast, que se llama Anatréctico. Ahí hablo un poco de ese punto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las noticias
de lo que está pasando en el mundo, tenemos que decir, ¿a quién beneficia este conflicto? ¿Por qué ocurre esto ahora y no antes? ¿Por qué se detuvo de un momento a otro la guerra entre Israel e Irán? ¿Qué intereses geoeconómicos hay detrás? Esas preguntas capciosas hay que hacerse. ¿Por qué? Porque sin un espíritu indagador, uno repite narrativas ajenas sin cuestionarlas. Uno cree que lo que dicen los periódicos y los noticieros son verdades. Entonces nosotros nos quedamos con las respuestas prefabricadas que nos dan, pero un buen analista geopolítico debe de formular buenas preguntas. ¿Por qué Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán? ¿Se ha ido derrotado de allá? ¿Dejó espacio a los talibanes? ¿Por qué China está invirtiendo en puertos en África? ¿A quién beneficia la prolongación del conflicto en Ucrania? Ese desgaste, se habla de desgaste. Entonces hay un montón de preguntas que si uno solo replica los titulares de las noticias, nos vamos a quedar con lo que ellos nos cuenten. En cambio, con preguntas uno va a ser capaz de revelar intereses ocultos que hay detrás de todos los movimientos geopolíticos. Entonces, este aspecto es muy importante, que es aprender a preguntarnos preguntas incómodas, como las hacemos nosotros aquí en este canal de YouTube. A propósito, no sé qué pasó, pero no pude transmitir, se dañó la transmisión en Facebook. Yo transmito en Facebook, en mi página personal, y aquí en YouTube en Anatréctico. Vamos al último punto, que serían las herramientas complementarias. ¿Qué herramientas optativas que son enriquecedoras debes manejar tú para introducirte en este mundo del análisis geopolítico? Entonces, algunos recursos que tú tienes que tener a la mano es aprender a leer los mapas estratégicos, ver cómo cambia la presencia militar de un lugar a otro, porque justo en este punto geográfico hay conflicto, qué recursos hay aquí, qué se descubrió aquí, por qué hay tanto misterio en lo que está aconteciendo en este lugar, en este país, porque estos países son desatendidos del foco de las potencias mundiales. En cambio estos no, siempre están en conflictos. Entonces, entender conceptos como la guerra híbrida, ¿verdad? Mezcla de guerra convencional, cibernética, propaganda, que es una guerra proxy. Dentro de los conceptos que también deben manejar ustedes, una guerra proxy es esas guerras que se dan entre dos naciones, pero en un territorio ajeno al de ellos. Por ejemplo, una guerra proxy en la actualidad es Ucrania. Ucrania es el lugar donde Rusia está teniendo una guerra contra la OTAN y los Estados Unidos. Entonces, si nosotros vemos esto como nosotros hemos pensado que la tercera guerra mundial ya está en curso, que no es una guerra convencional, pero ya está en curso, porque Estados Unidos ha estado enviándole armamento al ejército ucraniano, les ha facilitado tecnología satelital para que puedan enviar más exactamente misiles a ciertos lugares. Han habido incluso supuestamente, ¿cómo que se llaman? Mercenarios, pero realmente son soldados bien entrenados. Y bueno, también hay que seguir indicadores económicos, la bolsa, todas esas cosas hay que conocerlas. Indicadores como el poder blando, como el que hablaba ahorita, la presencia diplomática. Hay dos países que están en conflicto, pero sus embajadores continúan en esos países, pero cuando son llamados y son retirados, ya ahí estamos en otro aspecto del conflicto. ¿Qué tanto grado de dependencia comercial hay entre una u otra nación? ¿Qué tratados tienen estas naciones? Entonces, todas estas herramientas se convierten al curioso más bien en un analista amateur, pero muy bien informado. Entonces, a manera de cierre, el mundo está en una transición. Nosotros estamos en un tiempo en el que estamos pasando por turbulencias, porque es posible que dejemos de ser un mundo unipolar liderado por Estados Unidos para convertirse en un mundo multipolar, ya donde China y Rusia, India y otras naciones pueden sentarse a la mesa con Estados Unidos y hablarle de tú a tú. ¿Qué hacen estas naciones? Se reparten el mundo. Yo comercio aquí, yo controlo el comercio de acá, este producto lo manejo yo solo, China las tierras raras, Rusia el gas,
Estados Unidos, estas entidades financieras como ¿cómo es que se llama esta entidad financiera por donde hacen las transacciones internacionales? El SWIFT, que es una red bancaria mundial que es la que autoriza o la que valida todas las transacciones económicas que se den en el mundo. Estas potencias, estamos viendo que estas potencias emergentes están desafiando el statu quo. Estados Unidos se resiste, por eso vemos a un Donald Trump desesperado, moviendo los hilos del poder de una manera desesperada, ¿verdad? Imponiendo aranceles, diciendo yo mando todavía sobre Europa, Europa es mío, queriendo negociar con Putin, ven acá, mira, vamos a negociar aquí, yo te voy a dar Ucrania, tú me das esto, dame acá Siria. Recuerden que Rusia retiró su base militar de Siria y vino toda esta invasión nuevamente, el golpe de Estado. O sea, hay un montón de cosas que están pasando y que nosotros pensamos que todas esas cosas están desconectadas, pero todo eso está unido al hilo invisible de estas potencias. Entonces la geopolítica no es solo para expertos, todos nosotros podemos tener acceso, todo el que quiere entender el verdadero juego del poder que define su presente y su futuro, tiene que saber un poco de geopolítica. Entonces, hoy en Anatréctico queríamos darte herramientas básicas para ver el mundo con ojos críticos, porque lo que no cuestionamos lo aceptamos. Y el que acepta sin pensar termina dominado. Como dice muy bien el eslogan de este canal: quien no duda repite, el que repite ya no piensa y el que no piensa se arrodilla. Muchísimas gracias por haber estado aquí en tu canal Anatréctico en esta noche de 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, que se celebra uno de los acontecimientos importantes en los que nuestra nación Colombia obtuvo o comenzó el proceso de independencia, y hoy celebramos esta fecha, entonces festivo. Quise hacer este live temprano, pero bueno, había música y había un poco de alboroto y no quería que eso interrumpiera, pero ya lo hicimos a esta hora que ya lo habíamos programado. Espero que les haya gustado, espero que puedan volver a ver este episodio las veces que tú quieras, tomar apuntes, y el que quiera los apuntes me puede pedir que le comparta los apuntes y yo se los comparto. Le mando un saludo a mis queridos estudiantes que este domingo van a estar haciendo las pruebas Saber ITFES. En Colombia se hace una prueba estandarizada a los estudiantes del último grado escolar, el cual les da herramientas para ingresar a la universidad, becas. Sí, es una especie de competencia, una competencia evaluativa, no solamente para el sistema educativo, sino para los estudiantes también. Entonces les mando un saludo, les deseo éxitos, que Dios me los bendiga, y bueno, hasta la próxima. Espejos y ficción, pero un ruge en lo profundo, una llama de razón. Anatréctico, gira el mundo al revés, desentierra la mentira con preguntas de Arnes. Anatréctico, sin dogmas ni red, que pensar no es herejía si la verdad en tu piel. Hay verdades que incomodan al que vive en su burbuja, y entre gritos de victoria solo avanza la cartuja. Hay templarios sin espada y demonio que exorcizar, pero el miedo a una idea los obliga a silenciar. No venero ideologías ni sus dioses de cartón, solo escribo en la ceniza de un imperio sin razón. Anatréctico, tu conciencia es ley, no hay más juez que tu criterio, ni cadena sin un rey. Anatréctico, donde callan grité, no soy mártir ni pro
glorificatur. Et veritas crucifigitur, et falsitas